Llamada, les pedimos de favor, pasen a ocupar a sus respectivos lugares. También invitamos a los panelistas, pasen a ocupar su respectivo lugar. Bien, pues esperamos que el servicio de café haya sido de su agrado. Y como siguiente actividad, como actividad de cierre de nuestro Congreso Multidisciplinario, y con el objetivo de continuar compartiendo conocimientos y promover la reflexión colectiva, ahora abrimos el espacio para llevar a cabo el panel titulado Sinergia ante la crisis, impactos laborales, sociales y psicológicos en la actualidad. Para tal efecto, los dejo con la videocápsula de las reseñas de nuestros panelistas.
No, ahí está, Juan, la voy a meter a lo. Posee la nacionalidad mexicana y es de origen cubano. Licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Biológicas por la Universidad Pedagógica de La Habana, Cuba. 53 años de experiencia, docente en Cuba y México, 22 de ellos dedicados a la formación y actualización de docentes. Ha impartido más de 600 cursos, conferencias y talleres presenciales y virtuales en México y Latinoamérica. Ha impartido docencia en posgrados en las universidades de la Salle Bajío y el Instituto Irapuato desde 2006 y hasta el 2020. Ha sido seleccionado como padrino de generación en 33 ocasiones por alumnos de posgrado de las universidades donde impartió docencia. Se desempeñó como coordinador de la maestría en enseñanzas, así como coordinador de capacitación y desarrollo académico de la Dirección de Posgrados del Instituto Irapuato en 2024. Primer docente en recibir la máxima distinción por parte del Instituto Irapuato por su trayectoria de vida derivada del estudiante. Se desempeña como consultor y capacitador independiente, dedicado desde hace 2 años a los temas relacionados con inteligencia artificial y sus aplicaciones. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a este panel. La verdad es que ya después de haber recargado pilas, un ratito, haber tomado glucosa para que el cerebro siga funcionando, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues el primer problema que tuvimos para organizar este panel ya lo vieron. Lograr reducir en unos cuantos minutos la trayectoria de todos nuestros panelistas. Fue una tarea bastante difícil que abordó el doctor David Martínez. Muchas gracias. La verdad es que fue un trabajo de síntesis muy complejo porque la trayectoria de cada uno de ustedes pues es larga. Así es, pero muy bien, pues vamos a arrancar con el panel. El panel tiene un objetivo, muchachos. El objetivo es justamente tratar de empezar a aterrizar un poquito todavía más lo que precisamente el doctor Solís y el doctor Ramírez nos dieron en sus dos primeras ponencias, las cuales agradecemos mucho y de las cuales tomamos nota porque seguramente pues va a haber cosas que podamos relacionar literalmente en este panel. Y bueno, pues en este caso quisiera empezar con la doctora Ana, que le voy a decir a Ana, para empezar a romper el hielo, vamos a decir que no sea tan pesado, tan académico el panel. Y quisiera ir aterrizando algo que es difícil y conecta muy bien con alguna de las preguntas, inquietudes que hicieron, que a veces, fíjense, curiosamente, ya conociéndolos a ustedes, la financiera no era financiera, era de desarrollo humano y organizacional, pero su preocupación se fue por ese lado y qué bueno, ¿no? Y así cada uno de las áreas presentes de administración se fue a la parte humana y todos han tenido inquietudes que nos han enriquecido con sus preguntas y espero que podamos abordar este panel para dar también ese espacio para preguntas ya más dirigida a cualquiera de los panelistas. Vamos, en este caso yo quisiera ir empezando, Ana, arrancando contigo porque hay algo que de repente ha despertado furor en los últimos meses y hasta cierto punto los que se han enterado del desenlace, un poco de desencanto. Esa situación de reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas, y que en un momento dado, pues sí, como empleados podemos decir que padre, ¿no? O sea, reducir eso, pero esto tiene una serie de implicaciones que a veces no vemos, con una serie de costos muy altos y que en lugar de ayudarnos también nos puede de repente problemar, ¿no? Entonces, pues yo quisiera lanzarle la primera bola caliente. Bueno, del 1 de mayo, creo que ya todos estamos enterados, ya se modificó la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 58, precisamente vamos a ir reduciendo esas horas en 2 horas cada año. Sin embargo, los costos empresariales también se ven afectados, por lo cual el artículo 58 nos dice que no debemos de exceder de 40 horas en el 2030, pero sin embargo, como hemos estado viendo todo el día, todo tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajar. Tanto los empleados como los empleadores deben de cambiar su forma de trabajar.
Nos mencionan 40 horas, pero sin embargo podemos cambiar nuestra forma de trabajar. A lo mejor ahorita nos dan 2 horas para ir a comer y regresar, pero el patrón y el trabajador pueden decir, ¿sabes qué? A lo mejor el patrón dice, ¿sabes qué? Yo te necesito temprano, y a lo mejor amplía su horario de comida, ¿sí? Y a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Vente de 5 a 7 nada más. Entonces van a ser acuerdos y va a ser productividad. Ahorita, precisamente desde temprano, estamos manejando la palabra productividad. Tenemos que aprender a ser productivos, ¿sí? A dejar a un lado tiempos muertos, dejar a un lado, pues a veces distracciones, ¿no? Lo que decíamos, este aparatito a todos nos distrae mucho. Entonces necesitamos también como empleados y empleadores aprender a producir y a tener un mejor contraste con las autoridades. Ahora, en materia fiscal, tal vez no nos modifiquen en esa situación, pero sin embargo, si el empleador necesita más trabajadores para poder ocupar esas horas que la otra persona no va a laborar, pues se va a ver implicado en costos de seguridad social, costos fiscales. Recordemos que aquí en el estado tenemos el impuesto estatal de nómina, que es un 3%. Entonces, sí es necesario que las empresas también mejoren sus procesos y tengan situaciones tecnológicas para poder soportar todas estas situaciones de cambios. Ahora, a partir de 2027, Cecilia, es en 2027, también tenemos la obligación como patrones. Yo creo que todos tenemos empleados, desde una estética, a lo mejor, hasta un gran empresario. Y a partir de 2027 nos están obligando a tener un reloj checador. Entonces son costos adicionales también para poder demostrar que ese empleado está trabajando las horas reales. ¿Por qué se está disminuyendo el horario? Precisamente para que el trabajador tenga mayor descanso, mayor convivencia familiar, que también lo platicaron en la ponencia anterior, y conviva con sus hijos, tenga una situación de tranquilidad. Recordemos que también existe la NOM 035, que esa también ya tiene una aplicación obligatoria. Entonces, con todas estas normas, es necesario que vayamos revisándolas para en 2027 ya tener esa aplicación del reloj checador también. Puede ser por teléfono, nos estaban platicando también en algunas conferencias, podemos checar por teléfono, pero ¿cómo nos vamos a poder soportar toda esa información? Sí, también. El Instituto Mexicano del Seguro Social no nos va a reducir cuotas, tampoco como patrones, aunque se reduzcan las horas. Entonces, vean los costos a los que se van a enfrentar los patrones. Una situación importante que estábamos viendo en el chat hace poquito, me preguntaban, oye, ¿y cómo van los registros patronales? ¿Qué ha sucedido realmente con los empleados? Pues al cierre de mayo de 2026 se tienen inscritos ante el IMSS 1,015,999 registros patronales, pero se han perdido 26,393 en los últimos 12 meses, actuando con la informalidad, sin ver que también el trabajador requiere este servicio social, ¿no? Esta situación de estar inmerso en el IMSS. Y en diciembre de 2025 se dieron de baja 321,000 plazas laborales. Entonces, en lugar de estar rescatando patrones, estamos perdiendo, precisamente por todas estas obligaciones laborales. Incluso el no contar con un reloj checador a partir de 2027 va a causar multas, porque cualquier autoridad, y les digo yo que son los primitos, o sea, ya no nada más a nivel seguro social, sino tenemos la Secretaría del Trabajo, tenemos también el Infonavit y el Seguro Social. El Estado también se está apoyando en información que nosotros mismos les estamos proporcionando.
¿Cuál es esta información? No sé si alguien ha escuchado hablar del CFDI. ¿Alguien por ahí levante la mano? A ver. Pues con ese CFDI nosotros les estamos dando toda nuestra información al SAT, tanto de nómina, recuerden que no nada más es el CFDI de facturación, tenemos varios tipos de CFDI. Entonces el de nómina ahí va a tener inmerso esas horas extras o esa situación laboral de cada trabajador que debe coincidir con nuestro reloj checado. Veamos todas las implicaciones en que estamos relacionados con los empleados, cada quien que tenemos un empleado. Ahorita mencionan a las chicas que tenemos ahorita dando el break, digo el coffee break. Ellas también ya están en esta situación, ¿no? Porque ya tienen empleados. Así es. Y fíjate, lo mencionas bien, me sentí con los 4 jinetes del apocalipsis, el SAT, Infonavit, IMSS y la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Secretaría del Trabajo. Y aparte, agréguenle ahorita nosotros aquí SATEG. También. Y la verdad es que se está complicando el panorama y chicos que ahorita lo escuchan muchos del lado tal vez del empleado, Sí. pero en un futuro pues, posiblemente quieran emprender o quieran abrir su empresa ya más de manera formal y la realidad es que vamos a estar con esta situación encima y la verdad es que es cierto lo que mencionas, el registro patronal va a la baja. Y cuando el registro patronal a la baja, significa menos fuentes de empleo, significa menos ingresos. Y si eso consideramos que la verdad casi el 80% de los negocios son MIPYMES y los MIPYMES producen 8 de cada 10 empleos, nos ponemos a llorar en ese sentido. Bueno, Ana, primera ronda. Vamos a cederle la palabra a uno de nuestros compañeros para cambiar un poquito. Me voy con Roberto Mendoza. Roberto, la verdad es que también estos son los aspectos más sórdidos, los que vimos en la primera conferencia y ahorita lo que nos informa Ana, también con respecto a estas situaciones que parece tan sencillas como movemos de 48 a 40 horas, pero esto también es impulsado muchas veces por el cambio de mentalidad, ¿no? Ahora sí, el chip. Y ese chip tiene que ver con estructuras mentales, con ideologías, etcétera, que no nos damos cuenta, pero que empezamos a adoptar y en lugar de llevarnos a repensar lo que decía muy atinadamente el doctor Ramírez en la segunda conferencia, en la respuesta que le hicieron la segunda pregunta, que decía, hay que esforzarse, o sea, hay que dar más, tú tienes que en un momento dado impactar para poderte proyectar, nos damos cuenta que hemos adquirido una serie de ideas que no nos ayudan en general, o sea, ya no solo generacionalmente, sino en general. Por esa razón yo me gustaría preguntarte cómo esas ideologías nos han afectado socialmente e incluso tristemente en el tejido social. Pues yo creo que primero tendremos que origen de estas ideologías, de estas maneras de pensar, esquemas de pensamiento. No son espontáneas, son producidas desde los grandes centros financieros, tienen por lo menos 100 años que se empezaron a consolidar más o menos cuando el Imperio Británico comenzaba en su declive y que Estados Unidos estaba pues ya planteándose como una potencia. Un grupo de pensadores empezó a proponer la idea de un gobierno mundial. Eso para ese momento parecía desmesurado. Sin embargo, después de la Segunda Posguerra, y frente al reto que implicaba la Unión Soviética, que con todos sus defectos también tenía virtudes, por supuesto, era un proyecto civilizatorio. Desde Estados Unidos la cultura se vuelve esto que hoy llamamos el poder blando, ¿no? Esto que en una forma, y por ahí con los alumnos de estudios culturales lo revisamos, Corea del Sur está trabajando mucho, ¿no? Que es la música, la comida, las costumbres, el lenguaje, etcétera. Bueno, esto no lo inventaron los surcoreanos, esto viene desde el imperialismo anglosajón, primero, repito, desde Inglaterra y después desde los Estados Unidos. En el arte, por ejemplo, Jackson Pollock recibía subvenciones directamente de la CIA, ¿no? Pero también los intelectuales del postestructuralismo francés, toda la escuela de Frankfurt, todos estos pensadores que empiezan a plantear una suerte de trampa ideológica para desactivar la parte más filosa del marxismo ortodoxo. Se empieza a plantear ahora que la dicotomía tiene que ver
con elementos subjetivos y opresiones inherentes antropológicamente al sujeto. ¿A qué me refiero? Es decir, ya no es esta dialéctica que planteaba el marxismo de proletariado y capitalista, sino que ahora las opresiones tienen que ver con elementos de sexo, de raza, de cultura, de país, incluso de nacionalidad, es decir, el local de un país es opresor del migrante, ¿no? Por plantearlo de alguna manera. Esto tiene una intención, es disolvente. Lo que buscaba inicialmente, decíamos los británicos, a través del Instituto Tavistock, y posteriormente los Estados Unidos, a través del Pentágono, de todo su sistema cultural, es debilitar las sociedades. Y hay un informe, lo podrán buscar, ahí está, el informe Kissinger, no sé si alguien ha escuchado hablar de él, el informe Kissinger. Sí. Bueno, básicamente este es un informe que se empieza a plantear en los fines de los años 60, principios de los años 70, y el informe que obtienen los americanos es alarmante para ellos. Las tasas de natalidad en América Latina son superiores a las tasas de natalidad en Estados Unidos. Si ellos se quieren plantear como imperio en la región, tienen que disminuir la tasa de natalidad. Y es cuando aquí en México pasamos bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero vamos a pasar de tasas de natalidad de 6 a 7 hijos por mujer a la tasa que tenemos actualmente de 1.8 hijos por mujer, que es inferior a una tasa de reemplazo que debería tener nuestra demografía. Estos paquetes ideológicos que se empiezan, Luis Althusser tenía un concepto que son los aparatos ideológicos del Estado. Ahí entra la industria cultural, la prensa, las universidades, etcétera. Empiezan a promover estas ideologías. Repito, la intención es disolver, es debilitar a los países para que desde los centros de poder se pueda lograr este dominio, pues, de manera más eficiente. Y luego esto, a finales de los años 70, también confluye con la aparición de lo que hoy nosotros es muy común, lo tenemos como la cibernética, ¿verdad? La informática, donde se plantea ahora un tecnodominio. Planteaba la maestra, el teléfono celular, eso es parte de este tecnodominio. El CFDI es un tecnodominio. La inteligencia, el chat GPT es un tecnodominio. Estamos entregándole nuestra información, nuestra manera de pensar, nuestra cultura a grandes centros de poder, ¿verdad? Que son los que están detrás de esto. Si alguien ha trabajado con la inteligencia artificial, que es DeepSeek, que es China, le pertenece al gobierno chino, intenten preguntarle sobre la matanza de la plaza de Tiananmen. Y dice que no les puede contestar esto, ¿no? Es decir, nuestra manera de pensar está siendo moldeada precisamente a partir de estos centros de poder, cuya intención es una gobernanza mundial. O sea, es finalmente, por eso se llama Agenda 2030, ¿no? Porque ellos se han planteado esto por etapas después de la caída de la Unión Soviética, y para el año 2030 ya tendríamos que estar pues bastante avanzados en una serie de estructuras a nivel global que permitan la preeminencia de este eje que podríamos situar, no nada más en el Pentágono, sino de manera principal en Wall Street y en lo que es en Londres, lo que se conoce la City. No sé si alguien sabe lo que es la City en Londres. Bueno, la City, que está dentro del área urbana, no se refiere a la ciudad de Londres, es el centro financiero nodal donde prácticamente cualquier fenómeno de tipo financiero a nivel global pasa. Es decir, la crisis del 94, que los que ya peinamos canas la conocimos, ¿verdad? Justamente surgió ahí en la City de Londres. Los especuladores empezaron ahí a apostar con las monedas y fuimos los perdedores en esa apuesta, ¿no? Bien. Entonces, hay una serie de instituciones, de institutos, uno de ellos el Foro Económico Mundial, por ejemplo, que tiene muy claro el tipo de sociedad que quieren. Lo primero es una sociedad muy reducida. Si quieren ustedes un ejemplo real de cómo se ha implementado esto en otros estados, pensemos en Corea del Norte. Corea del Norte dejó morir de hambre a sus habitantes en el campo para que la mayor parte de la población esté en las ciudades y así se les puede controlar mejor. De esta manera, si nosotros reducimos la población, las sociedades más pequeñas y sobre todo aglomeradas en las grandes ciudades son más fáciles de controlar. El fondo, decíamos, el Foro Económico Mundial tiene este proyecto que se conoce como ciudades de 15 minutos. Es decir, centros urbanos donde todo te queda a 15 minutos. Imagínate una urbe como la Ciudad de México,
donde esto pudiera ser aplicable, en realidad no, ahorita por razones que después explicaríamos, implicaría controlar el tránsito de la gente en sus pequeños áreas, en sus pequeños espacios, además en áreas urbanas sumamente vigiladas, ¿no? Hay cámaras por todos lados. Alguien me comentaba ahora de cara a estas protestas afuera del Estadio Azteca que te pueden seguir muy fácilmente desde la zona de la protesta. Si tú te metes a un restaurante, hasta allá te siguen las cámaras, ¿no? Si te cambias de ropa dentro del restaurante y sales para que no te reconozcan, de todos modos hay una serie de cámaras por todo tu trayecto que te están vigilando. Es orwelliano, ¿no? Si lo quieres ver así. En Londres creo que hay algo así como 40 cámaras por habitante por plantearte algo. En China, etcétera. Estamos en esa sociedad vigilada, en esa sociedad panóptica de Foucault, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, ¿no? El Foro Económico Mundial tiene un lema que es no para el 2030, o sea, el objetivo de la Agenda 2030 es, y lo pueden buscar, ahí está, no tendrás nada y serás feliz. ¿Sí? Es decir, la intención es establecer a nivel global, Japón lo acaba ahorita de proponer en su parlamento, la famosa renta universal. Es decir, a toda la gente se le va a dar simplemente por existir una cierta cantidad de dinero, pero se le va a ir expropiando poco a poco el derecho a la vivienda, es decir, no vas a poder tener una casa propia. Es una casa que te va a proveer el Estado, la vas a habitar mientras el Estado lo defina, ¿no? No te va a costar nada, pero obviamente esto te hace más dependiente del Estado, que es algo que se comentaba en las anteriores participaciones. Quiero cortar aquí porque si no me voy a extender. Gracias, maestro. No, y es muy interesante porque lo que se planteó al escuchar Agenda 2030, recordamos perfectamente la ONU. Ojalá en su próxima intervención nos pudiera ilustrar un poquito en ese aspecto. Y cierto, cuando los jóvenes dicen el sistema, bueno, el sistema realmente es vamos a decirlo, sí tiene nombres, sí tiene apellidos, sí tiene toda una intencionalidad que está siendo construida. Y precisamente, pues ya aprovechando esta situación que nos ha dejado abierto a Roberto, ahora me voy con René, porque entrando a casa, ¿no? Quisiera que nos pudieras ilustrar, sé que tienes mucho que decirnos, pues ya tomando en cuenta lo que se ha comentado y creo que te ha dejado una gran puerta, Roberto, pues la nueva escuela mexicana no es un experimento de estos. Creo que Orwell estaría feliz con la nueva escuela mexicana. Primero que todo, doctora, cuando usted vuelva a participar, quisiera que destacara el impacto que ha tenido el incremento del salario mínimo, porque creo que se ha exacerbado, y eso unido al fenómeno de lo que usted mencionaba, está pegándole a las pequeñas y medianas empresas. La intención que tiene eso está muy clara. A mí me queda muy claro, porque yo esto ya lo dije al principio, lo estoy viendo como comedia, ya lo viví como tragedia. Entonces sé que aquí el camino es, todo tiene que depender del gobierno. Si no dependes del gobierno, no existes. Y si no dependes del gobierno, no eres ni mexicano ni patriota y estás defendiendo la soberanía. Digo, la soberanía de que el narco es mío y mis corruptos son míos. La nueva escuela mexicana es un engendro. Es un engendro que se enfoca fundamentalmente en el aprendizaje en la comunidad. ¿Para qué? Para que no haya generalización del conocimiento. Un concepto no se puede interiorizar si antes no se ha generalizado. Y si a mí la información se me queda en mi comunidad, entonces voy a estar en mi charquito y no voy a ver el mar. Esa es la intención de la nueva escuela mexicana. Además, que la gente no pueda sistematizar. Tomen un libro de la nueva escuela mexicana y van a ver que están abordando los temas por saltos. ¿Para qué? Para que nadie pueda sistematizar, para que todo se quede en lo perceptual. Eso unido a difundir el
La música de banda no se llama el corrido tumbado y el reggaetón. Son las dos herramientas más poderosas que tiene el gobierno para anular a las personas, porque se quedan en la comprensión literal malamente. No pueden hacer ni inferencias ni pueden llegar a lo creativo. Acuérdense que hay que fabricar pobres y la nueva escuela mexicana está enfocada en fabricar pobres. Ese es su objetivo. Y sobre todo personas que pongan la mano y reciban los 3,000 pesos al mes. Y con eso son felices. Y es algo interesante lo que comentas, que eso que dices de los 3,000 pesos al mes, llamado bonito, se llama renta universal básica, justamente. La idea de quitarle a las personas la idea de productividad, de mejora, de desarrollo. O sea, lo que hemos platicado en las primeras dos conferencias van en contra completamente de esto. Y lo que mencionas, quisiera ser muy cruel en mi comentario. Pero la verdad es que históricamente cuando mencionaste el reggaetón, cuando mencionaste el corrido tumbado, en Corea se llama K-pop, también parte de, o sea, lo que va reduciendo es el lenguaje y el lenguaje es la mejor forma de eliminar el pensamiento. Y un gran maestro, o bueno, no él directamente, sino su gente, curiosamente fue en la Italia fascista de Mussolini. Y ahora resulta que los que lo implementan les dicen facho a los que piensan del lado derecho. No, a veces hay que tener las bases para darnos cuenta que los estados totalitarios no se fueron después de la Segunda Guerra Mundial, sino sacaron los clavitos del ataúd, ¿no? Y se pone interesante. Y bueno, Roberto, a ti siempre te dejo bailar con la más fea en la ronda de preguntas, porque pues vamos viendo las problemáticas, pero yo tengo que revirarte una pregunta como psicólogo muy fuerte que dice, ¿y cuáles son no solo las afectaciones de un entorno así, en la parte política, en la parte económica, en la parte social, sino cómo puedo afrontar en un momento dado desde yo, el individuo, ante parece ser un escenario en que el mundo y los gobiernos, incluso nacionales, están buscando desaparecer al individuo y que nos convertamos solamente en un engranaje de un sistema. Antes que Beto comience, permíteme, Beto, aquí hay un concepto clave que me faltó decir y que Sergio me lo trajo a la mente. La palabra es la envoltura material del pensamiento. Si yo no tengo vocabulario, no puedo pensar. Por lo tanto, para ellos que vive el reggaetón, aunque por ahí hay muchachas muy feministas que bailan reggaetón y escuchan reggaetón, no son congruentes, porque el reggaetón denigra a la mujer, por lo tanto, no se vale. Por lo tanto, si yo no tengo vocabulario, no tengo herramientas para pensar. De ahí la importancia de que la gente sea lo más inculto posible para que no pueda pensar. Y perdón, antes de cederte la palabra, porque esto es muy importante resaltar, es increíble cómo nuestros dos conferencistas anteriores les dijeron, lean, lean, lean. Y es para romper justamente eso. De hecho, el verdadero acto revolucionario hoy en día es pensar. Sí, Roberto, si no, no te vamos a dejar. Ok, bueno, como primer punto, gracias por la invitación a este panel. Me llama mucho la atención cómo a lo largo de dos conferencias esta dimensión psicológica se enfoca en tres situaciones muy claras, ¿no? Hay una precariedad laboral, hay una inestabilidad social y ambos conferencistas hablaban mucho de la hiperconectividad. Este usar dispositivos es estar totalmente conectado, hipervigilado, hiperconectado. ¿A qué nos lleva todo esto y a qué nos lleva esta situación de crisis? Yo veo varias implicaciones psicológicas y que a veces no le damos la importancia de vida. Ahora en la semana platicaba con una chica de licenciatura que estaba en una crisis terminando el examen. Tiene una situación personal muy fuerte y entonces cuando yo empiezo a dialogar con ella y le digo, ¿y qué tanto has hecho por ti?
¿no? ¿Qué tanto has trabajado tu salud mental? Me dijo, no, es que la tengo que dejar a un lado porque tengo que sacar adelante los exámenes. Entonces, bueno, ¿qué podemos hablar de implicaciones en estas crisis que estamos hablando desde la mañana? Número uno, hay mucha desestabilidad emocional. Todas nuestras emociones negativas se están llevando al máximo nivel. No las sabemos regular. Estamos teniendo graves crisis personales. Ya no sabemos quiénes somos, ya no sabemos a dónde vamos. Estamos hablando también de que hay un agotamiento psicofísico. Muchos de nosotros ya nos mostramos quemados. Y a veces esta parte del burnout sí tiene un origen en la parte laboral, pero también es una cuestión general, porque ya no nada más es estar quemado en el trabajo. Ya estoy quemado con mi relación interpersonal, estoy quemado con mis relaciones sociales e incluso hemos limitado nuestras relaciones sociales. Por ahí otra implicación que yo encuentro, que tenemos respuestas de afrontamiento desadaptativas. Hay algo que yo he dado tanto en las aulas, tanto de posgrado, de licenciatura y en la vida diaria. Estamos generando mucho patrón de evitación emocional. Prefiero no sentir. Ante todo el agobio, ante toda la situación que estoy sintiendo, evito, bloqueo, evado. A eso le llamamos numbing, es un término así como muy contemporáneo. Eh, pero también tenemos mucho la parte de generar conductas de riesgo. Hace rato uno de los conferencistas hablaba de arriésgate, ¿no? En una de las preguntas. Pero creo que a veces contemplamos mal la palabra arriésgate, porque el arriésgate no es deja todo y tira la casa por la ventana y haz otra cosa completamente diferente. El arriésgate es rompe tu zona de confort, métete a tu zona de aprendizaje y date cuenta de qué otras habilidades tienes. Otra implicación que yo encuentro y grave son las alteraciones cognitivas. Estamos teniendo distorsión de nuestra realidad. Podemos estar ahorita todos aquí contemplando y platicando esta experiencia y todos la podemos interpretar de forma diferente, ¿no? Lo mismo sucede, digo, por un ejemplo ilustrativo, cuando hay un accidente. No es la misma realidad que te va a decir el que chocó que al que le chocaron que al que salió lastimado. La cuestión aquí es, hablando a nivel docencia, hablando a nivel laboral, tu jefe te puede mostrar las mejores condiciones laborales, puedes tener la mejor situación y tú verlo completamente negativo. Y esto es a causa de toda esta implicación psicológica que estamos viviendo ante la crisis. Y no menos importante, pero que también considero trastornos. Estamos teniendo un aumento de trastornos de estado de ánimo, como es la depresión mayor. Estamos teniendo trastornos de ansiedad ya con mayor índice, como es el trastorno obsesivo compulsivo, como es el trastorno de ansiedad generalizada. Y pues obviamente incluso hay, a partir de esta falta de técnicas de afrontamiento, estamos teniendo también graves problemas de estrés postraumático. La cuestión del estrés postraumático es yo puedo tener una situación, un trauma en mi vida diaria y no necesariamente se va a reflejar de forma inmediata. Muchas veces una situación de una condición laboral grave, difícil, donde me corrieron, donde yo me tuve que ir, hasta 5 años después viene saliendo el reflejo de esta cuestión, ¿no? Entonces, muchas veces esas crisis que estamos teniendo hasta de desmotivación no son necesariamente por cuestiones en el momento, inmediatas. Puede ser algo que pasó en el pasado y que no se elaboró y que está constantemente ahí mermando nuestra situación emocional y existencial. Wow. De hecho, la verdad es que lo que mencionas de que esta situación está sacando eh, respuestas muy negativas, véanlo ahora con lo del Mundial. Los pobres locatarios del centro de la Ciudad de México ya están hartos y ante la inutilidad de este gobierno para manejar el conflicto, lo que dijeron, ¿saben qué? Nosotros los vamos a retirar a los maestros aquí a golpes, ya que ustedes no hacen nada. O sea, la amenaza estaba, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que esto está pasando y si vemos noticias nacionales e internacionales, vamos descubriendo jovencitos, porque son adolescentes la gran mayoría, matando animales, matando ancianos, todo por placer, grabándolo y subiéndolo, y no teniendo conciencia del castigo legal que van a tener
porque desafortunadamente muchos países también tienen la misma idea de que por ser adolescente no puede ser juzgado como un adulto, ¿no? Entonces nos va a llevar a extremos sociales este tipo de apapachamientos y conductas que por un lado una parte de la humanidad grita ajustícienlos y la otra parte dicen no, pobrecitos, son niños. Entonces sí traemos esto. Y pues bueno, regreso a esta segunda ronda. Ana, pues mire, me la ganó el maestro Víctor, es la pregunta del salario mínimo, porque pues hemos visto un incremento que se ha generado a partir del año 2018 de manera indiscriminada. Parece que ya no hay una comisión tripartita y con unos efectos que ya rayan a veces en la locura, aunque suena muy bonito. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, esos números fríos, yo les digo que los números no mienten. Del 2018 a 2026, precisamente ha habido un aumento del 154% en el salario mínimo general. Entendemos que precisamente los trabajadores pues requieren tener esos ingresos pues para poder tener una vida tranquila hasta cierto punto, ¿verdad? Lo llamamos así, en cuestión educativa, social, cultural, ¿sí? Pero desafortunadamente volvemos al tema patronal. Pues a los patrones les ha afectado enormemente en todas las cuestiones fiscales, laborales, y no sé, alguien comentó también hace poquito de un trabajador que te demandan, pero desafortunadamente a veces dicen, no, pues, ¿sabes qué? Me debe hasta la risa, ¿no? Y a veces no es cierto. Entonces es difícil, esa comisión realmente está formada legalmente y sigue en nuestra Constitución. Pero hemos visto que en los últimos gobiernos, pues la legalidad, pues no la hemos visto funcionar muy bien. Lo vemos en temas fiscales, como también lo comentó el primer panelista, lo vemos en temas de salario mínimo. Desafortunadamente también el salario mínimo había perdido mucha actualidad. ¿Por qué? Porque nada más estaba actualizando conforme la actualización dice, ¿sí? Entonces, ahorita lo trataron de hacer, pero estoy escuchando también, precisamente a lo mejor por esta Agenda 2030, ¿no? Que necesitamos todos globalizarnos y llegar a un punto en donde todos podamos tener la misma estabilidad o la dependencia del gobierno, ¿sí? Entonces, sabemos que debe ser equilibrado, pero también hasta qué punto. En las conferencias que he estado observando y escuchando, comentan también que es probable que ya no suba tanto el salario mínimo el año que entra. ¿Por qué? Precisamente por esta disminución que va a ir habiendo en horas hombre, pero va a incrementar las horas extras. Las horas extras también deben de tener una justificación ante las autoridades, ¿eh? O sea, no nada más podemos decir, todas las semanas te vas a quedar 3 o 4 horas extras. No, debemos de tener esa justificación del tiempo extraordinario. Entonces, pues a nivel fiscal, laboral y empresarial, pues sí es un costo suficientemente alto. Sí estamos viendo el 154%, pero esta comisión tripartita pues ya no está funcionando como debería de ser en la actualidad. De hecho, lo que menciona es muy cierto. Antiguamente la comisión tripartita estaba formada por un representante del gobierno, representante de los trabajadores y representante de los patrones. Pero la costumbre del 2018 a la fecha marca que el presidente dice cuánto se va a pagar y entonces eso no va amarrado a un estudio tanto de productividad como incluso de economía. Los efectos los estamos viendo en el índice inflacionario que decían que no iba a pasar. Sí, en un no, porque eran necesarios esos incrementos, pero ya en este instante ya los estamos viendo también esos efectos inflacionarios. Entonces se pone terrible porque justamente, pues la verdad es que tal vez lo que están buscando en este momento en un proyecto nacional es la polarización de la sociedad. Y justamente eso me lleva ahora al maestro Roberto Mendoza, justamente cómo esa polarización política ha afectado a la sociedad mexicana, pues en su conjunto. Sí. Retomando, ¿no?, esto que comentaba de que son ideologías disolventes,
esto no lo inventaron tampoco ellos, ¿no? Desde Sun Tzu, desde Maquiavelo está, divide para reinar. O sea, la mejor manera de controlar al enemigo es manteniéndolo dividido. Estas élites internacionales que son las que hace unos años era toda una teoría de la conspiración hasta que salió lo de la isla de Epstein, ¿no? Pero lo pueden ver, ustedes busquen lo que es Vanguard, lo que es BlackRock, estos fondos de inversión que controlan todo esto. Han entendido que tenernos enfrentados es la mejor manera de controlarnos, porque nos movemos del conflicto puro político, que era el gobernado contra el gobernante. Esto es lo que definió la modernidad. Todas las revoluciones tenían que ver con una insatisfacción del gobernado hacia el gobernante, y ahora es el gobernado contra otro gobernado, ¿no? Esto que se comentaba en la primera conferencia de fifís contra, ¿cómo? Fifís contra chairos y cuestiones de este tipo, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo que tiene mucho que ver con el Instituto Irapuato, que es el año 2017, el año del temblor. En preparatoria se dio un fenómeno muy, además de interesante, muy bello, que por iniciativa propia nadie les dijo, nadie les dejó de tarea, nadie se los motivó a los jóvenes. Ellos mismos tomaron la decisión de organizar un convoy de ayuda, si no mal recuerdo, para Puebla o para Jojutla, uno de estos municipios afectados por el terremoto. En 2017, la mayoría aquí estaba muy joven en ese momento. Todo México se unió para ayudar a las víctimas del terremoto. En 2018, el año de la elección y del triunfo del actual grupo en el poder, ya estábamos enfrentados, matándonos unos a otros otra vez. Es decir, el poder disolvente que tiene el inventarte un enemigo, el lenguaje hace mundo, ¿no? Es decir, el otro es el conservador, fifí, traidor a la patria. Estos epítetos de Orwell, ¿no? El neolenguaje, la neolengua, donde tú puedes construir una realidad alterna a partir de modificar el idioma, lo usaron muy bien estos personajes. Entonces, esta división que tenemos les es muy útil a ellos. Les es muy útil a ellos porque no nos preocupamos por el tema central, que es modificar la ley, las estructuras del Estado, preservar nuestras instituciones, mantener un Estado democrático, ejercer una ciudadanía efectiva. No, el problema está entre que si eres patriota o no eres patriota, en que si estás con el pueblo. El pueblo es un concepto además muy fangoso. ¿Qué es pueblo? ¿Quién es pueblo? ¿No? Decía el maestro Víctor, el narco es pueblo, dijo el expresidente, ¿no? Entonces, son categorías tramposas. Bueno, el presidente de facto, ¿no? El jefe máximo de la 4T, ¿no? El que vive allá en El que vive en Palenque. Sí, Palenque. Justo, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que yo que es uno de los principales efectos. Quiero retomar algo que se comentó hace un momento, retomando al maestro Roberto. En George Orwell, en Aldous Huxley, el de Fahrenheit es Ray Bradbury. Sí, es esencial el punto de destruir la lectura como hábito para controlar mejor a las personas, controlar mejor la manera de pensar. En los años 90, un politólogo, Giovanni Sartori, hablaba incluso del homo videns. Dice, estas pantallas nos están volviendo más tontos. El ejercicio de la lectura física tiene un efecto insustituible hablaban del reggaetón, hablaban de la depresión, de todo esto. La hipererotización es un instrumento de control súper conocido por las dictaduras, o bien reprimiendo la sexualidad, como en 1984, o bien exacerbándola. Estamos inundados de pornografía en todos lados. No solo las páginas que se dedican a esto, las historias de Wattpad, las canciones de reggaetón, las canciones de corridos tumbados, y no es por encajarse con algún género en particular, ¿no? Es que esto es un sistema. O sea, estos cantantes no se producen de la nada, son grandes compañías. Sí, o sea, piensen que Sony, por ejemplo, Sony Music, pues también tiene un departamento que está vinculado con DARPA. DARPA es el departamento dentro del Pentágono encargado del desarrollo de armas tecnológicas, y es el mismo de la PlayStation. O sea, esto es y es el mismo de McGraw-Hill. O sea, si tú lees un manual de McGraw-Hill, si juegas un juego de PlayStation, si te cae un misil de DARPA, ¿verdad? Pues estamos hablando básicamente de los mismos polos de poder. Sí, Wow.
Y justamente, bueno, ya con esto me dio entrada para René una vez más, porque pues la pregunta iba dirigida un poquito a estas habilidades de lectoescritura, aritmética, que le encantan a la OCDE, por ejemplo, para medir el desarrollo y el impulso económico de los países. La verdad es que vamos en retroceso, eso no hay duda. Pero yo creo que aquí no solamente hay una afectación hacia los alumnos, lo que está pasando también con los docentes. ¿Qué retos se están teniendo que afrontar el docente hoy en día? Mira, el primer reto que están enfrentando los docentes es que se ha roto el triángulo maestro o escuela, familia, alumno. Ese triángulo ya ha desaparecido, porque ya solamente es el maestro contra el padre y contra el alumno. ¿Por qué razón? Porque ya los padres son protectores, demandadores. Yo le puse un nombre muy largo. Padres sobreprotectores, enjuiciadores y demandadores. Porque aquí las demandas son por todo y por nada. ¿Qué pasa entonces? Que como desaparecen los límites y las normas en la sociedad, porque si el presidente de facto dice, no me digas que la ley es la ley y el narco es pueblo, entonces los límites desaparecen y las normas se han encargado también de desaparecerlas, porque todo es un mogomogo ahí, una cosa rara. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa entonces? Que el maestro que trata de establecer límites y normas con sus alumnos, se genera un problema gravísimo, porque entonces el papá viene a demandar, el papá viene a exigir, el papá viene a gritarte, porque dañó a mi hijo. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa entonces? Que esa sobreprotección que estamos recibiendo hasta en maestrías, ¿qué está provocando? Que el maestro empiece a bajar los estándares y empieza a decir, no, 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 como tú quieras, como tú quieras, como tú quieras. Y eso a la larga va a empobrecer el proceso. Porque aquí hay una pregunta que yo le iba a hacer a Beto cuando él estaba hablando de la depresión y de todo lo demás. ¿A dónde fue a parar la resiliencia del ser humano? ¿A dónde fue a parar la capacidad para crecer ante las dificultades? Porque como hay tanta sobreprotección, la gente se deprime por cualquier cosa. Tengo un amigo que es el primo de mi chica linda, que trabaja en recursos humanos y me dice que trabajar con las nuevas generaciones es dificilísimo porque todo les daña, todo les afecta, todo los deprime. Entonces, si la escuela no prepara para la vida, la escuela no sirve. Y si la escuela está considerando todo, porque pobrecito, él trabaja, como me dijo a mí una alumna de maestría, es que yo trabajo, entonces no estudies. Tú duermes, no duermas. Y entonces ya se deprimió y por poco tengo que pagar la terapia. No sé si transmito la idea. O sea, este fenómeno es un fenómeno que está minando a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque ya la Suprema Corte de Justicia ya dijo que ningún maestro puede reprobar a un alumno. Entonces, si el alumno sabe que con sentarse ahí a molestar le van a dar la calificación, ¿para qué estudia? Bienvenido entonces el sistema, porque voy a tener más tiempo de vacaciones, no voy a tener tareas y además con 4 materias. ¿Y cuál es la realidad? A preparatoria sin saber leer ni escribir. Yo eso lo vi.
Porque ese mito de la educación cubana es un mito, porque yo estuve adentro y yo la viví. Ah, que tú puedes educar, sí. Que tú puedes cambiar a muchachos, sí. Que tú puedes hacer que crezcan, sí. Y yo le digo siempre a mis discípulos, cuando estoy trabajando con ellos, a la gente de enseñanza, deja huella, pero no huelles. Evita lo segundo. Márcalos para bien. Y a veces amar duele, porque tiempo es amor. Una vez yo, como fui director, fui director de preparatoria aquí en 2 temporadas. Y en mi primera temporada, sí, porque fueron 2 temporadas, en mi primera temporada, segunda temporada nunca ha sido buena, pero bueno, en mi primera temporada me eché una discusión con un alumno de 30 minutos y al final le dije, fíjate, si tú eres importante para mí, ¿qué te dedico media hora de mi vida? La pregunta es, ¿qué tiempo te dedica tu papá o tu mamá? Y me bajó la cabeza. O sea, el fenómeno es complejo y retomo, el triángulo se ha perdido. ¿Por qué? Por la sobreprotección. ¿Y qué pasa entonces? Que no estamos preparando a las nuevas generaciones para enfrentar la realidad. Y la pregunta es, ¿a dónde fue a parar la resiliencia del ser humano? Ay, Dios. Ok, a ver, y lo que menciona es muy interesante y pues pobre Roberto siempre paga los platos rotos. ¿Por qué? Porque llegamos a las preguntas difíciles y como es supuestamente es el psicólogo el que siempre ya le mandamos los casos perdidos, así que tengo que revirar a Roberto en este caso. Y fíjate, interesante lo planteas desde la relación padres e hijos, pero si lo vemos en el contexto desde por qué un salario mínimo, una renta universal básica, hoy los apoyos que otorga el gobierno, la forma de manejar la parte ideológica y política, nos vamos dando cuenta que el Estado se convierte en el gran padre. Y por otro lado, aparte que se convierte en el gran padre, el Estado pelea la tutela de los hijos. O sea, los proyectos te llevan a darte cuenta que, como todo buen estado totalitario, los niños no son hijos de sus papás, son hijos del Estado. Por esa razón, hoy las leyes como las leyes de convivencia te prohíben opinar sobre la vida de tus hijos, sobre la educación de tus hijos, porque el Estado no solo es el gran hermano, ¿no? Como diría George Orwell, sino es el gran papá. Ahora sí, y ante esa situación, Roberto, justamente, pues tenemos aquí, y somos muchos los hijos de este sistema, de este Estado, porque hasta nosotros mismos de repente, si no reaccionamos, también entramos al área de confort, vamos a decirlo así. ¿Qué recomendaciones hay desde tu trinchera? Okay. ¿Y qué personalidad a veces hay que desarrollar? O sea, digo, personalidad por el conjunto de recomendaciones para poder ser rebelde y disruptivo ante este sistema tan bien planeado. Ok, bien, contestando un poquito la pregunta de René, ¿qué pasa con la resiliencia del ser humano? Si lo relacionamos con esta cuestión de que ya el papá y el alumno están en contra del maestro, yo lo interpreto de esta manera. Muchas veces el papá hace una sobrecompensación de su estilo de paternidad al sobreproteger al hijo. Y entonces esto trae como consecuencia que nosotros como hijos creamos que el Estado, que la escuela y que todas las instituciones me tienen que dar lo que yo me merezco. Pero se nos está olvidando que no estamos actuando a la par de eso que yo merezco, ¿no? Entonces, cuando un chico llega y dice, es que la escuela no me da lo que necesito, yo a veces se los reviro y les digo, ¿y tú te estás comportando como el estudiante que necesita ese tipo de escuela? ¿Sale? Entonces, es una cuestión con análisis. Ahorita que hace rato les hablaba de las implicaciones psicológicas y de los que estamos aquí presentes se los comparto. Si tú te sentiste identificado con alguna de esa implicación que nos está provocando toda esta crisis, porque por algo está este panel de sinergia, ¿cómo conjuntar toda esta cuestión? ¿Qué podemos hacer? Y te voy a dar como consejos muy claros. Comúnmente en clases yo les digo, no tanto es analizar el problema, sino también saber cómo lo podemos resolver.
llévate la parte práctica y quiero que te lleves una parte práctica de este panel. Un primer punto, y va unido a la parte de la desestabilización emocional. Hay que aprender a decir lo que sentimos. Desde ahí, muchachos, se nos olvida mucho que la parte emocional es uno de los grandes motores del ser humano, pero no lo sabemos nombrar como debe de ser. Antes, cuando el chavo estaba en la adolescencia y a consultorio le decías, ¿qué sientes? No sé, y era válido, porque estaba en la adolescencia. Hoy en día a consultorio llega gente adulta y le dices, ¿cómo te sientes? No tengo la menor idea. Entonces estamos en un grave problema. Aprendamos a decir lo que sentimos. Tenemos que trabajar la comunicación asertiva. Saber lo que sentimos, decir lo que sentimos en el momento adecuado, con la persona adecuada y en el ambiente adecuado. Un segundo tip, y también lo comentaban algunos de los panelistas anteriores. Siempre que te levantes, busca un propósito. Algunos de nosotros, por situaciones de la vida, hemos manejado estados de ánimo bajos. Y hay veces que nos levantamos sin ningún propósito y sin ningún motivo. Y es complicado ir a trabajar, y es complicado venir el sábado a la maestría, y es complicado hacer muchas cosas. Pero si tú de manera intencionada, consciente, voluntaria, si te dices, ¿qué sentido va a tener mi vida hoy? Esto te va a ayudar un poco más a estructurar la parte emocional y eso te invite a motivar a hacer algo diferente. Un tercer punto que yo puse aquí como plan de rescate, planteemos objetivos flexibles. Y esto lo voy a comparar mucho con los propósitos que hacemos en Año Nuevo. Si te fijas en Año Nuevo con tu copita y tus 12 uvas, está cada campanada y estás comiéndote la uva y por cada uva un propósito y estás, y voy a ir al gimnasio, y voy a tener mejor trabajo, y me voy a comprar una camioneta, y termina el año y llegan los nuevos propósitos con la nueva copa, con las nuevas 12 uvas, y de los 12 propósitos a lo mejor alcanzaste a hacer uno y a medias. ¿Qué sucede? Para plantearte propósitos, sí hay que utilizar un poquito la técnica SMART, ¿no? Plantear objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean con un tiempo relativo, que me den un cómo lo voy a lograr. Y de preferencia no los pongas a tantos años. ¿Por qué? Porque eso nos termina frustrando. ¿Y esto con qué lo relaciono? Todos actualmente estamos sobreestimulados neurológicamente hablando. Nos encanta scrollear nuestro dispositivo. Y esto a nivel neurológico, ¿qué implica? Que necesitamos estímulos rápidos. En antaño, cuando muchos de nosotros no teníamos dispositivos, nada más piensen, por ejemplo, en los programas de televisión. Las escenas de un programa de televisión cambiaban de 60 a 2 minutos. Y entonces eran escenas largas. Actualmente, hasta los programas infantiles, las escenas cambian cada 30 segundos. Y entonces estamos preocupados porque los niños, ya todos los niños son hiperactivos, ya todos los niños tienen TEA, ya no es cierto. La cuestión es que están sobreestimulados. Pero ahorita la cuestión no nada más son los niños. Los adultos también nos estamos convirtiendo en personas hiperestimuladas. ¿Por qué? Porque nos encanta scrollear los videos de TikTok. Y si algo no te gusta, lo cambias. Lo malo es que esas microdosis de dopamina las queremos vivir en nuestra vida diaria. Y si una persona no nos agrada, también la queremos scrollear. Pero ¿qué crees? Es tu jefe. ¿Qué crees? Es tu mamá. No la vas a poder scrollear tan fácil. Entonces, ¿qué sugiero? Plantea objetivos a corto plazo, ¿sale? Pero donde sepas que no vas a recibir una gratificación inmediata, porque en esta vida todo cuesta, y ya nos lo han dicho desde la parte fiscal, desde la parte laboral. Otro punto que yo puse aquí, y que incluso, digo, los que llegaron a ver la masterclass que pusimos en JCPA, hablaba de contactos y relaciones auténticas. Aprendamos a escuchar al otro. Ahorita simplemente voltea a ver al que tienes al lado de ti. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? ¿Qué tanto conoces de esa persona? Ah, sí, es el compañero con el que trabajo en la escuela, es con el que compartimos las tareas del maestro, de la maestría. Pero más allá de eso, ¿qué calidad de tiempo le has dedicado a esa persona? Y luego, volteate a ver a ti. ¿Qué tanta calidad de trabajo, de diálogo, de comprensión le das a tu propia persona? Por ahí hay un ejercicio que me gusta mucho aconsejar a los chavos, que es un diálogo de autocompasión. Y entonces de repente cuando andan muy frustrados y es que no sé qué hacer de mi vida, le dije, ok, vete en un espejo y háblate como si fueras ese mejor cuate que tú tienes.
¿Tú cómo le hablas a ese mejor amigo? Ahora hazlo hacia tu persona. Y al hacer esto, estamos trabajando el aprender a una escucha activa. Y esa escucha activa va mucho de la mano de realmente estar al pendiente hasta de las expresiones faciales de la persona que me está hablando. Y no estarlo escuchando, pero al mismo tiempo pensando en ya que acabe porque me llegó una notificación y tengo que ver quién es y para qué me necesita. ¿Sale? Y dos últimos puntos, y perdón que me alargue. Yo soy muy promotor de generar redes de apoyo. Siempre debes de contar con una red de apoyo. ¿Quién es esa persona incondicional que puedes marcarle, que puedes mandarle un mensaje, que te puede contestar con un audio y que te puede dar ese soporte, a lo mejor inmediato, a lo mejor momentáneo, pero que te va a servir para sentir alivio en ese momento? Si tú haces un análisis y no cuentas con una red de apoyo, entonces empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahí también están implicadas tu falta de habilidades sociales. Ah, es que tengo muchos amigos, ok, y de todos esos amigos, ¿con quién cuentas? No con ninguno, porque nadie me contesta cuando tengo un conflicto. Es que está mi mamá, somos una familia súper unida. La otra vez una persona así me decía, somos súper unidos. Ah, qué padre, ¿y de toda tu familia con quién cuentas? No, con nadie, porque una vez tuve una crisis y mi mamá ni me peló. Entonces no estás tan unido. Y el último, ya si practicas todo esto y no funciona, sí atiéndete con un profesional de la salud. Ya dejemos a un lado, por ahí el doctor Eduardo decía, rompamos con paradigmas. Dejemos a un lado que ir al psicólogo es porque estás loco. Y todavía en el 2026 seguimos creyendo esa tontería. ¿Sí? Ir al psicólogo es hacer ajustes. Así cuando de repente a tu carro se le está tirando el aceite, ya te están fallando los frenos, ya no sirve la dirección y le haces su ajuste, de igual manera nuestra psique necesita ese ajuste. En cuanto tú lo necesites y lo sientas y ya tu red de apoyo no te ayudó, no sirvió, entonces asiste a un apoyo profesional. Esos son los consejos que yo te puedo dar. Pues muchas gracias, Roberto. La verdad es que es una delicia dirigir este panel, pero pues con estos panelistas, la verdad es que nada más la va pimponeando y me recordaste esa frase de Sartre que dice, el infierno son los otros, pero los necesitamos para conocernos. Y esas redes de apoyo son muy importantes. Y justamente ahora pasemos a una ronda de preguntas, una pequeña ronda de preguntas que quieran hacer alguno de los panelistas aquí invitados con toda confianza, por favor. Vamos a limitarnos por cuestiones de tiempo. Ya aquí dejo al maestro ceremonias actuar y los maestros están pasando por ahí los micros, pero encantado de las preguntas que tengan y hasta donde podamos darle ese tiempecito. Así es. Así que va la primera pregunta donde nos levanten el micro, hacia allá volteamos. Allá hay un micro. Muy bien. Bueno, me llamo Oscar, estoy estudiando la maestría en enseñanza y una de las preguntas que yo tengo, pues al escucharlos a todos, es justamente esta parte del entendimiento. Yo ahorita estoy como trabajador también aparte y entiendo el problema que está sucediendo justamente con los aspectos del aumento salarial y la disminución de las 40 horas laborales, que a final de cuentas sí pueden decir afecta mucho al patrón, pero ¿cómo se puede generar esto para mejora, no solo para el trabajador, porque para muchos es de justamente las ventajas, más tiempo con la familia, un mejor sueldo, y que si bien es cierto, luego estamos de cara con el gobierno, a final de cuentas es lo que nos está dirigiendo a estar en este mismo aspecto? ¿Cómo no solo implementarlo con el trabajador, sino también con el propio patrón? Porque a final de cuentas, el gobierno tiene que interesarse también por los patrones y no solo delimitar el hecho de decir, ah, es que solo lo estoy haciendo por los trabajadores y el punto de que los patrones no tienen beneficios, buscar esos beneficios para ellos y cómo creen que pudieran hacerse esos beneficios apoyando aún todo lo que ya se está estableciendo con las 40 horas y el aumento salarial. Por favor, Ana. Mira, la situación es que la ventaja ahorita es que es gradual. Entonces los patrones tienen que ir ajustando sus procesos
precisamente para llegar a ese 2030 que platican también aquí mis compañeros panelistas. Entonces, desafortunadamente yo te voy a dar números también acerca de cuando sucedió la pandemia. No hubo ningún apoyo del gobierno hacia el patrón, esa es una realidad. Se tuvieron que generar impuestos normales, se tenían que pagar en tiempo. Entonces, yo creo que aquí sí va a depender mucho de las empresas en acuerdo con los trabajadores. Considero que ahí es donde va a estar más que nada esa coerción entre ustedes con los patrones. ¿Por qué? Porque van a poder ajustar muchas cosas. Si tú dices, ¿sabes qué? Patrón, yo necesito salir a la 1 porque mi hijo sale a la 1 y yo quiero ir a recogerlo a la escuela, y el patrón te necesita de 8 a 12, te puedes ir a las 12:30 y regresar a las 4 de la tarde. Sí, ajustando precisamente los horarios y los procedimientos y procesos que vaya a tener cada empresa. No va a ser ya algo fijo como lo estamos manejando hasta ahora. Entonces, ahorita es donde precisamente todos tenemos que cambiar de paradigmas. Toda la mañana se ha estado manejando la situación de cambiar de paradigmas, ser productivos para poder mejorar, y a lo mejor también tú dices, ¿sabes qué? Es que yo me voy a estudiar a las 5 de la tarde. Ah, bueno, vente desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, o a las 3 de la tarde, y ya vete a la escuela, ¿sí? Pero sí va a ser situación de que patrón y trabajador estén de acuerdo y modificar todas las reglas del juego, todo, contratos, reloj checador, lo que platicábamos, o sea, todo va a tener una modificación que va a empezar gradual a partir ya. O sea, ya ahorita deben de ustedes de estar viendo esa situación con sus empresas para precisamente irse adaptando desde 2027 a 2030. Y no olvidar que es necesaria una reforma fiscal, porque si eso no está unido, esto va a ser la catástrofe. Reforma fiscal, laboral y de todo, porque también vemos la Constitución, ¿no? También vemos a lo mejor lo que también nos iban a preguntar, lo del reparto de utilidades. O sea, tenemos que aprender a medir indicadores. Yo voy a poner también de ejemplo aquí el Instituto Irapuato. Tengo una persona muy allegada que da clases aquí, y una vez me dice, ¿qué crees? Que mi maestría casi me va a salir regalada. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, porque asisto a clases, llego temprano, mis alumnos no tienen queja de mí. Están midiendo indicadores y esa es productividad, ¿sí? Entonces, considero que las empresas no hemos medido ese tipo por trabajador. Oye, ¿estás estudiando una maestría? Ah, pues te apoyo, ¿no? O estás, ahorita ya también hay por competencias, el gobierno está manejando competencias, todas esas competencias que también les cuenten como trabajador y también tengan un incentivo adicional. Eso es lo que tenemos que modificar. Y enfocarse a las microcredenciales. Eso, muy exacto. importante que haciendo la maestría o haciendo la licenciatura vayan certificándose en microcredenciales, que cada una de ellas les da el certificado para una habilidad, porque a veces eso es lo que marca la diferencia. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, una pregunta más, la pregunta concreta y hacia quién la quisiera dirigir, por favor. Si son tan amables, vi varias manos, pero tiempo es tiempo. ¿Ya no? Ah, no, ahí está. Hola, buenas tardes. Soy Lucía Vargas, licenciada de Psicología Educativa. Coincidiendo con el profesor René, la verdad es que me dedico a ser maestra de educación básica primaria con niños neurodivergentes. Coincido mucho con el profesor René sobre lo que menciona de este triángulo de maestro, alumno, padre de familia, y que incluso también quisiera una aportación del profesor Roberto, si se puede. En todo esto quisiera hacer la pregunta de si existe la posibilidad de que haya alguna reivindicación por parte del maestro como autoridad
y personaje de educación ante toda esta movilización política de masas, toda esta tecnología, toda esta crisis. Mencionaba el profesor René que ya lo vivió como tragedia y ahora lo está viviendo como comedia. Nosotros, como docentes y miembros de la educación, ¿lo llegaremos a vivir como tragedia? Aunando todo esto, un incremento de neurodivergencias en estos últimos tiempos. Beto, arranca tú con lo neurodivergente y después yo le respondo. Ok. Yo creo, Lucy, sí tenemos un desafío en las escuelas, y no nada más hablando de educación básica. Esta parte de neurodivergencia, lamentablemente en México hasta ahora se tienen instrumentos más claros para poderlo diagnosticar y encontramos neurodivergencia ya hasta en adultos, que durante su etapa básica, pues vieron la manera de solventar sus situaciones y sus conflictos y sus dificultades y hoy en día tienen profesión y tienen un buen trabajo, ¿no? Y que hasta hoy en día que esta parte de neurodivergencia se tiene más abierta es cuando llegamos a comprender y decir, entonces yo cumplo con con esa categoría. Como profesores, yo creo que además de la neurodivergencia, para no limitarnos a esa parte, actualmente en el aula creo yo que tenemos los profesores un enorme desafío, porque no nada más es contemplar el cumplir objetivos de aprendizaje con determinadas metodologías y dejar evidencias de aprendizaje y utilizar instrumentos de evaluación y etcétera. También es comprender al ser humano que está sentado frente a ti durante esos 50 minutos o durante esas 2 horas. Yo algo que te puedo decir, y me llama mucho la atención, porque incluso pues escucho compañeros docentes, he tenido amigos docentes que han dejado la docencia y que dicen, es que estoy cansado, es que es mucho trabajo, es que ya no puedo, es que yo te lo puedo decir, tengo 23 años de maestro y algo que a mí me ha funcionado es no olvidar mi eje humano, ¿no? Entonces, hace rato que les comentaba de esta chica que estaba toda en crisis, hoy en día tú no puedes abrazar a un alumno, hoy en día tú no puedes ni siquiera tocar el hombro de un alumno, pero hay situaciones de vida donde se requiere, donde esta chica estaba desmoronándose frente a mí. Y eso pasó este miércoles. En cuanto yo veo este ser humano, llámale alumna, hijo o papá, como te llames, desmoronándose, es donde debe de entrar nuestra dimensión humana. Entonces yo volteo, la miro a los ojos y le dije, ¿me permites regalarte un abrazo? Y su respuesta fue, sí, por favor, me urge. ¿Sale? Si nosotros regresamos a nuestro principio y fundamento y nos olvidamos de todos estos parapetos y demandas y situaciones, yo creo que por ahí debe de estar la clave de poder comprender al alumno, ¿sale? Sí, entendiendo, comprendiendo su mecánica, su dinámica de vida y sobre todo partiendo de cómo él está percibiendo su realidad, no nosotros, porque son realidades totalmente diferentes. Pero en mi opinión, digo, a lo mejor aquí alguien me puede contradecir, yo sí creo que debemos de regresar a lo humano, ¿sí? Porque este trato en la docencia, este frío, calculador, yo sé que ha traído tragedias, ¿no? Y tenemos profesores que han acusado a alumnas, alumnos que han violado personas, yo lo entiendo. Pero ante determinadas situaciones y cuando somos realmente auténticos con el alumno, va a ser más fácil poder entrar en esa empatía y decir qué necesita en este momento. A lo mejor no necesita conocimiento, a lo mejor no necesita destrezas, así como lo tengo en mi planeación, necesita escucha. Y a veces eso nos deja más aprendizaje y va a ser un alumno que te va a quitar más dolores de cabeza a lo largo del ciclo escolar. Mira, primero que todo docente que esté en enseñanza básica merece un monumento del tamaño de la iglesia de la Sagrada Familia allá en Barcelona. Eso es lo primero que te puedo decir. Estar trabajando en un salón de clase con alumnos neurodivergentes, yo no lo considero una inclusión porque no hay una preparación ni hay condiciones para atender a esos alumnos. Y lo que estamos haciendo en muchos lugares es una simulación. Trabajar con neurodivergentes es muy complejo
Beto dice que lleva 23, yo llevo 53. Y sí te digo que mis respetos y me arrodillo ante los que trabajan con niños neurodivergentes, porque cada uno es distinto. El espectro autista tiene unas características complejísimas. O sea, estoy apoyando a un hermano del corazón que está tratando estos temas y es una cosa que es un universo muy grande. Ahora, aquí hay un detalle importante. El prestigio del maestro se ha socavado, porque yo recuerdo que en mi etapa de niño, donde yo vivía en Artemisa, había un maestro que iba por la calle y todo el mundo se paraba y se quitaba el sombrero o le hacía una reverencia, porque hasta el alcalde había sido su alumno. Entonces, rescatar ese prestigio del maestro es un fenómeno complejo, porque depende de muchos factores. Y si tú ves a los maestros dándose golpes unos contra otros, entre la gente con C y la gente con no sé qué, entonces tú dices, ¿cómo es posible que puedan respetar a estas personas? ¿Qué pasa? Que para educar, enseñar puede cualquiera, educar quien sea un evangelio vivo. Y para ser un evangelio vivo tienes que ser un ejemplo. Delante de tus niños, respetando su dignidad, pero también haciéndote respetar tú como profesora y como persona. A mí vino, cuando fui director en la primera temporada, vino un papá millonario a gritarme y lo saqué de la escuela. Y me dijo, te voy a sacar, porque cuando aquello yo no era mexicano, yo no cantaba todavía Macio Sare, pero te voy a sacar del país. ¿Y sabe lo que hice? Le di el FM3, ahí lo tiene para que me expulse, porque no se puede comer miedo en algunos momentos. Entonces yo sí te digo, respeta mucho a tus alumnos, deja huella y no lo otro, como dije hace un rato, y sobre todo, tienes que ser un evangelio vivo. Es lo que te recomiendo. Ok. Y nada más complementando, Lucy, como maestra y los que son abogados, ingenieros y demás. Aquí participa mucho tu dimensión ontológica. Ante los desafíos de una profesión, si no te apasiona lo que haces, no lo vas a saber confrontar. Y automáticamente se va a convertir psicológicamente en una negación. Ay, ¿por qué a mí? Cuando nos apasiona lo que hacemos, le encuentras la solución A, B, X hasta la Z. Entonces yo creo que aquí sí entra mucho lo que les decía hace rato. Denle propósito a lo que hacen. Y si en su trabajo no están encontrando significado, resignifiquen. Si aún así no lo están logrando, entonces no estás en el mejor lugar. Pues muy bien. La verdad, un aplauso para mis compañeros panelistas, por favor. Un primer aplauso. Y pues seguimos con el protocolo que el maestro de ceremonias tiene muy claro. Bien, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a todos los panelistas y al maestro Sergio por la moderación del mismo. Y para hacer entrega de sus reconocimientos, invitamos nuevamente al maestro Miguel Ángel Hernández Bocanegra. Pues si quieren, pues paramos para recibir. Abre pool, abre pool. Abre pool, abre pool. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros docentes, panelistas.
Un éxito rotundo, lo que hicieron ustedes con las aportaciones, sus reflexiones. Quedó corto el tiempo, se lo digo sinceramente. La verdad, cada participación hubiera querido que hubiera sido un poquito más extensa. Yo creo que los muchachos la aprovecharon muy bien. Jóvenes, un fuerte aplauso a los panelistas, al maestro Sergio que moderó este panel de manera espléndida. Y bueno, Beto, porque ahora como tengo dos Robertos, Beto Ortiz, le va a hacer entrega al maestro José Luis Ibarra. Doctora Ana, un aplauso, muchachos. El maestro René Victores, le hacemos entrega también. Y el maestro Roberto Mendoza, muchas gracias, profe, por haber participado en este evento. Y bueno, aprovechando todos, muchachos, vamos a hacer el protocolo de clausura del evento. Les permito que se queden así un minuto nada más parados. Voy a pasar nada más para alcanzar a ver bien esto. Muchachos, si me permiten, se ponen de pie, por favor, para dar por concluido este evento. Y bueno, ustedes salen a la 1:30, son la 1:26, no les robamos mucho tiempo, o sea, para que estemos todos de acuerdo en ese sentido. Bueno, siendo las 1:26 de este 13 de junio, damos por concluido este espacio de reflexión diseñado, pensado para todos ustedes, estimados alumnos, compañeros docentes. Espero que haya sido de su agrado. Detrás de esta logística, hubo mucho trabajo de mis compañeros coordinadores de toda el área de posgrado, Sergio, David, Mónica, Andrés, José Luis. Estuvieron viendo de manera minuciosa desde ayer todas estas partes. Yo a ellos les pido que les den un fuerte aplauso porque fueron los que hicieron este evento sea así posible. Y bueno, ahora sí, siendo la 1:26, doy por concluido el Congreso Multidisciplinario de Posgrados, Foro México 360 grados, visión integral de su realidad económica, política, social y económica. Enhorabuena, muchachos, y muchas gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy amables. Si gustan ir retirándose, ya con toda tranquilidad. Yo creo que...